En la oscuridad de la mente humana se esconden secretos que desafían la lógica y la moralidad. A medida que la noche cae, las historias más inquietantes cobran vida. Relatos de hombres y mujeres que cruzaron la delgada línea entre la cordura y la locura. Hoy exploraremos los crímenes más perturbadores que jamás hayas imaginado. Desde asesinos en serie cuyas atrocidades se han convertido en leyendas urbanas, hasta casos escalofriantes donde el deseo de control se transforma en un ritual macabro. ¿Qué empuja a alguien a cometer tales actos? ¿Qué oscuros secretos esconden sus motivaciones? Prepárate para un viaje por los recovecos más sombríos de la criminología, donde cada detalle es una pieza de un rompecabezas inquietante. A lo largo de esta travesía, descubrirás la verdad detrás de los crímenes más notorios, los perfiles de quienes los cometen y cómo el horror se manifiesta en los lugares más insospechados. Número 1. El enigma de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer es conocido como uno de los criminales más aterradores de la historia de los Estados Unidos. Este hombre, llamado el Caníbal de Milwaukee, dejó una marca oscura en los años 80 y principios de los 90 debido a sus horribles actos que involucran asesinato, desmembramiento y canibalismo. Dahmer nació en 1960 y aunque su infancia pareció tranquila, ya mostraba señales de aislamiento y actitudes peculiares hacia la muerte. De adolescente desarrolló intereses perturbadores y comenzó a perder contacto con la realidad. Su primer acto delictivo significativo ocurrió apenas unas semanas después de su graduación en 1978. Dahmer atrajo a Stephen Hicks, un joven de 18 años, hasta su casa, donde lo asesinó y luego desmembró su cuerpo. Este primer crimen marcó el inicio de una larga serie de homicidios que aterrorizarían al país. Dahmer perfeccionó su metodología, desarrollando un plan cuidadosamente estructurado para atrapar a sus víctimas. Los engañaba con promesas de dinero o entretenimiento, llevándolos a su departamento en Milwaukee, donde finalmente los drogaba y asesinaba. Su modus operandi incluía prácticas macabras que horrorizaban incluso a los investigadores. Dahmer admitió a la policía que solía guardar partes de sus víctimas, en especial cráneos y corazones, en frascos o en su refrigerador. Según sus propias declaraciones, sentía una insaciable necesidad de poseer a sus víctimas, por lo que recurría al canibalismo y a la preservación de restos humanos. En 1991, una de sus víctimas logró escapar, dando aviso a la policía. Los oficiales quedaron perplejos al ingresar al departamento de Dahmer y descubrir una colección de fotografías y restos que evidenciaban años de crímenes atroces. Durante su juicio, Jeffrey Dahmer mantuvo una actitud tranquila y casi indiferente. Se le diagnosticaron varios trastornos psicológicos, incluyendo un trastorno límite de la personalidad, uno esquizotípico y otro psicótico. Pese a esto, el juez determinó que era plenamente responsable de sus actos y fue condenado a 15 cadenas perpetuas. Sin embargo, su tiempo en prisión no sería largo. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue atacado por otro recluso llamado Christopher Scarver mientras realizaban labores de limpieza en la prisión. Scarver, quien había guardado rencor hacia Dahmer por sus crímenes, aprovechó un momento sin supervisión para atacarlo. Armado con una barra de metal, Scarver confrontó a Dahmer en el baño del gimnasio de la cárcel. El ataque fue fulminante. Dahmer no intentó defenderse, lo que llevó a Scarver a relatar después que Dahmer no mostró resistencia. Tras el ataque, Dahmer fue trasladado al hospital, donde fue declarado muerto una hora después. Su muerte causó revuelo en los medios y en la opinión pública, que vio en este incidente una especie de justicia que el propio sistema judicial no había proporcionado. Número 2. Armin Meiwes y su pacto sombrío. Armin Meiwes, un hombre que pasó a ser conocido como el Caníbal de Rothenburg, captó la atención del mundo por un caso único y macabro en 2001. Nacido en Alemania, Meiwes llevaba una vida que parecía normal, pero su mundo cambió cuando decidió llevar a cabo un inquietante plan. A través de Internet, publicó un anuncio buscando a alguien que estuviera dispuesto a ser sacrificado y consumido.
Sorprendentemente, otro hombre alemán, Bernd Jürgen Brandes, respondió al anuncio con una aceptación inesperada. Así comenzó una historia tan inusual que desconcertó a la sociedad alemana y a todo el mundo. La cita entre ambos se concretó en marzo de 2001 en la tranquila residencia de Meiwes en Rosenburg, Alemania. Con el consentimiento explícito de Brandes, Meiwes llevó a cabo un acto que más tarde confesó en detalle a las autoridades. La situación fue documentada en video por el propio Meiwes, una grabación que nunca se ha mostrado públicamente, pero que fue suficiente para que el caso se resolviera rápidamente en el ámbito judicial. Esta evidencia dejó en claro la magnitud del suceso y la meticulosidad con la que Meiwes había planeado cada paso. En sus declaraciones, Meiwes explicó que, desde su juventud, había experimentado deseos insólitos de consumir carne humana. Sentía que satisfacer esos deseos sería un tipo de conexión profunda y definitiva. Tanto él como Brandes creían que estaban cumpliendo un pacto mutuo. A pesar de que este acuerdo fue consensuado, el caso generó un acalorado debate en la sociedad alemana y planteó interrogantes sobre los límites de la ley y la moralidad. Durante el primer juicio, la defensa de Meiwes argumentó que no se trataba de un asesinato en el sentido tradicional, ya que había un consentimiento expreso por parte de Brandes. No obstante, el tribunal alemán determinó que las acciones de Meiwes eran suficientes para considerarlo responsable de un acto violento y cruel, condenándolo a 8 años y medio de prisión. A pesar de esta sentencia inicial, se presentó una apelación que llevó a un segundo juicio. En este segundo proceso, la sentencia cambió drásticamente. El tribunal consideró que Meiwes, a pesar del consentimiento, había cometido un acto que atentaba contra la vida humana en su totalidad. Fue así como Meiwes recibió una sentencia de cadena perpetua, la cual provocó un gran alivio en la sociedad alemana. A través de esta resolución, se buscaba garantizar que Meiwes no tuviera la posibilidad de libertad futura. Desde su encarcelamiento, Armin Meiwes ha permanecido bajo una estricta vigilancia. A lo largo de los años, este caso ha sido objeto de numerosos análisis psicológicos y estudios sociales, ya que representa un ejemplo complejo de cómo se puede dar un consentimiento en situaciones que rozan lo impensable. Meiwes, quien a veces habla de sus actos con una calma inquietante, ha suscitado una serie de preguntas sobre la salud mental, la ética y las leyes que protegen la vida humana. Número 3. La ruta siniestra de Thor Christiansen. Thor Christiansen, conocido como el cazador de autoestopistas, dejó una estela de temor en las carreteras de California durante la década de 1970. Nacido en Dinamarca, su familia emigró a Estados Unidos cuando él era muy joven, estableciéndose en el sur de California. Durante su adolescencia, Thor mostró una personalidad reservada y una inquietante fascinación por la violencia. A partir de 1976, inició una serie de ataques que captaron la atención de las autoridades y sembraron el miedo en las comunidades. El método de Christiansen consistía en recoger a jóvenes mujeres que pedían aventón en la carretera, lo cual en esa época era una práctica común. Su primera víctima conocida fue Jacqueline Rook, de 21 años, quien desapareció después de aceptar un viaje de este hombre. Tras recoger a las víctimas, Christiansen las atacaba de forma violenta, eliminando cualquier rastro de ellas y dejando los cuerpos en lugares apartados. Este patrón se repetiría en los años siguientes, con varias desapariciones que causaron pánico en la región. A pesar de la serie de desapariciones, Christiansen logró evitar ser capturado durante varios años. Sin embargo, en 1979, un intento fallido cambió su suerte. Lydia Preston, una joven a la que intentó atacar, logró escapar del vehículo y acudir a la policía, proporcionando una descripción detallada del agresor. Con esta información, las autoridades iniciaron una búsqueda intensiva, logrando identificar a Thor Christiansen como el responsable de los crímenes. La detención de Christiansen fue recibida con alivio en la comunidad. Durante el juicio, se revelaron los detalles de sus crímenes y su desprecio por la vida humana. Fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, lo que aseguraba que no volvería a estar en contacto con la sociedad.
En prisión, sin embargo, su historia no terminó ahí. El ambiente hostil hacia él era evidente desde el inicio, ya que muchos reclusos consideraban que había llevado a cabo actos inaceptables. En 1981, Tor Christiansen fue asesinado en prisión por otro recluso. La noticia de su muerte generó diversas reacciones, ya que algunos lo vieron como una especie de justicia realizada desde dentro de las paredes de la cárcel. Aunque Christiansen había sido aislado en varias ocasiones debido a los constantes conflictos, el ataque que acabó con su vida fue fulminante y sorpresivo. Su caso fue catalogado como un claro ejemplo de justicia carcelaria, una práctica que algunos reclusos ejecutan en contra de aquellos que consideran que cometieron actos particularmente graves o inaceptables. La historia de Tor Christiansen se ha mantenido en la memoria colectiva como un recordatorio de los peligros que pueden surgir en situaciones aparentemente comunes. Sus crímenes y su final en prisión dejaron una marca en la historia criminal de Estados Unidos, especialmente en California, donde muchos recuerdan la época de temor que vivieron por sus actos. Número 4. La tenebrosa granja de Robert Pickton. Robert Pickton, también conocido como uno de los criminales más temidos de Canadá, convirtió su granja en Columbia Británica en un escenario de horror. Nacido en 1949 en Port Coquitlam, Canadá, Pickton fue criado en una granja familiar donde aprendió habilidades relacionadas con el procesamiento de carne, una experiencia que, sin saberlo, anticipaba la oscuridad que marcaría su vida futura. Durante los años 90 y principios de los 2000, decenas de mujeres comenzaron a desaparecer en el área de Vancouver. Las autoridades finalmente vincularon estas desapariciones a Pickton y su propiedad. La investigación reveló que Pickton atraía a sus víctimas a su extensa y apartada granja, prometiéndoles una fiesta o ayuda económica. Sin embargo, una vez en el lugar, las sometía a un final trágico. Tras años de trabajo de la policía, en 2002 se realizó un operativo en su granja, donde las autoridades descubrieron restos humanos dispersos en diferentes áreas de la propiedad. Estos hallazgos mostraron la magnitud de los crímenes de Pickton y confirmaron las peores sospechas de la comunidad. Durante su juicio, Pickton confesó sus actos y se mostró sorprendentemente indiferente ante sus crímenes, revelando una falta de arrepentimiento que generó conmoción en la sociedad canadiense. Aunque afirmó que su objetivo era alcanzar las 50 víctimas, fue condenado únicamente por 6 asesinatos debido a las pruebas disponibles. Esta condena, sin embargo, era suficiente para mantenerlo tras las rejas de por vida, sin posibilidad de libertad condicional. El tiempo de Pickton en prisión ha sido, como era de esperarse, complicado. Su caso atrajo tanta atención mediática que los detalles de sus actos fueron rápidamente conocidos por sus compañeros de prisión, quienes no ocultaron su repudio. Durante sus primeros años en prisión, sufrió múltiples ataques de otros reclusos, aunque logró sobrevivir a todos. Estos incidentes llevaron a que Pickton fuera puesto en una celda de mayor seguridad, aislado de otros presos. La historia de Pickton ha dejado una cicatriz profunda en la comunidad de Vancouver y en todo Canadá. Sus crímenes y su insensible actitud ante ellos reflejan una de las facetas más sombrías de la condición humana, recordando a la sociedad la importancia de la vigilancia y el apoyo a las personas vulnerables. Su caso fue objeto de extensos reportajes, documentales y libros que analizaban tanto sus crímenes como los fallos del sistema que permitieron que sus actos se extendieran durante tanto tiempo sin ser detectados. Este caso ha servido como recordatorio en Canadá de las deficiencias que pueden existir en la protección de los más vulnerables y la necesidad de mejorar los sistemas de respuesta ante las desapariciones. Robert Pickton pasará el resto de sus días en prisión, y su historia es una advertencia de los peligros que pueden acechar en lugares aparentemente tranquilos. Número 5. Stephen Griffiths, el enigmático caníbal de la ballesta. Stephen Griffiths, apodado como el caníbal de la ballesta, captó la atención de los medios y de la sociedad británica en el año 2010. Griffiths, un hombre reservado, llevaba años mostrando signos de comportamiento problemático, pero fue hasta su captura que su verdadero perfil salió a la luz. Su método de ataque era tan inusual como perturbador,
ya que utilizaba una ballesta, un arma poco común, para llevar a cabo sus crímenes. En su juventud, Griffiths había demostrado inclinaciones violentas y se interesó por los asesinos en serie, coleccionando libros y materiales sobre ellos. Incluso antes de sus crímenes, enfrentó problemas legales por incidentes violentos, lo cual dejó un antecedente que, lamentablemente, no se atendió a tiempo. En 2009, comenzó a actuar sobre sus impulsos, eligiendo como víctimas a mujeres que consideraba vulnerables. Griffiths las atraía a su vivienda en Bradford, Reino Unido, donde llevaba a cabo sus actos sin mostrar remordimiento. La captura de Griffiths se debió, en parte, a su falta de discreción. En una ocasión, fue captado por cámaras de seguridad mientras perseguía a una de sus víctimas y realizando gestos desafiantes hacia la cámara. Este comportamiento facilitó su identificación y posterior arresto. Durante el juicio, Griffiths admitió sus crímenes y expresó un desprecio hacia la humanidad, lo cual estremeció a todos los presentes. Fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, lo que garantizaba que no volvería a estar en libertad. En prisión, Griffiths ha sido objeto de hostilidad, dado que muchos reclusos, al enterarse de la naturaleza de sus crímenes, lo consideran una amenaza incluso dentro del sistema penitenciario. Ha sido atacado en múltiples ocasiones y las autoridades lo mantienen bajo una estricta vigilancia para evitar futuros incidentes. Sin embargo, su historia sigue recordándose en el Reino Unido como una advertencia de los efectos que puede tener la violencia no tratada en una persona. Número 6. Dorangel Vargas, el caníbal de los Andes. Dorangel Vargas, conocido como el caníbal de los Andes, es recordado como uno de los criminales más inquietantes de Venezuela. Este hombre, que vivía en las calles de San Cristóbal, una ciudad en el occidente venezolano, pasó años aterrorizando a la comunidad local con su comportamiento. Nació en 1957 y en su adultez, Vargas comenzó a mostrar signos de un comportamiento inusual y perturbador, pues hablaba de comer carne humana para satisfacer su hambre y sus impulsos. Conocido como una figura solitaria, Vargas fue arrestado por primera vez en 1995, cuando algunos testigos informaron sobre su hábito de hablar abiertamente de estos actos. Sin embargo, debido a la falta de pruebas en ese momento, fue liberado. Vargas continuó con su vida de indigente hasta que, en 1999, la policía lo arrestó nuevamente, esta vez tras el hallazgo de restos humanos cerca de donde él residía. En su detención, Vargas confesó haber matado a por lo menos 10 hombres y, con una calma inquietante, relató cómo elegía partes específicas del cuerpo para consumir. De acuerdo con sus propias declaraciones, evitaba consumir las manos y los pies, pues los consideraba impropios para sus gustos. Esta frialdad en sus palabras dejó atónitos a los investigadores y conmocionó a todo el país. Durante las investigaciones, las autoridades descubrieron que Vargas no solo seleccionaba a sus víctimas de entre los indigentes y transeúntes de la zona, sino que también había desarrollado métodos para preparar sus comidas de una forma meticulosa, como si de una receta se tratase. A pesar de su comportamiento, Vargas no mostraba signos de remordimiento, y cuando fue interrogado, comentó que su consumo de carne humana era simplemente una manera de sobrevivir en un entorno hostil. En prisión, Vargas continuó mostrando actitudes inquietantes. Durante su tiempo en reclusión, fue protagonista de incidentes perturbadores que mantuvieron a las autoridades en constante alerta. En una ocasión, participó en un motín en el que, según informes, resultaron heridos varios reclusos. Su naturaleza impredecible y su desprecio por las normas de convivencia hicieron que las autoridades tomaran precauciones adicionales para garantizar la seguridad de los demás presos. El caso de Dorangel Vargas no solo dejó una marca en Venezuela, sino que también generó una serie de debates sobre la salud mental y las condiciones de vida de las personas sin hogar. Muchas personas se preguntaron cómo alguien que vivía en las calles, aparentemente indefenso, podría desarrollar tales comportamientos sin que nadie lo notara. Sus declaraciones sobre sus actos y su falta de arrepentimiento han sido objeto de numerosos estudios en el ámbito de la criminología y la psicología,
en un esfuerzo por comprender cómo un ser humano puede llegar a ese extremo. A pesar de su arresto y la condena que recibió, la historia de Dorangel Vargas sigue presente en el imaginario venezolano como un recordatorio de las condiciones extremas que enfrentan algunas personas. Su caso ha sido un tema recurrente en discusiones sobre la salud mental, y algunos consideran que las señales de su comportamiento deberían haber sido atendidas con mayor prontitud. Actualmente, Vargas cumple su sentencia en una prisión venezolana, donde es vigilado de cerca para evitar incidentes futuros. Número 7. La prisión y los horrores de Robert Maudsley. Robert Maudsley, quien ha sido apodado Hannibal el Caníbal, es uno de los criminales británicos más enigmáticos y peligrosos, conocido por sus actos de extrema violencia cometidos dentro de la prisión. Nacido en 1953 en Liverpool, Inglaterra, Maudsley creció en una familia numerosa y disfuncional y sufrió abusos desde una edad temprana. Este entorno difícil lo llevó a una vida de dificultades y problemas emocionales que marcarían su futuro. Durante los años 70, Maudsley fue arrestado por el asesinato de un hombre que había abusado de él, y tras este evento fue declarado no apto para ser juzgado, siendo internado en una institución psiquiátrica. Sin embargo, su estancia en este lugar fue solo el inicio de una serie de incidentes que lo transformarían en una figura temida. En 1977, Maudsley y otro recluso atacaron a un paciente de la institución que había cometido crímenes similares al del hombre que él asesinó inicialmente. Este acto de violencia fue solo el preludio de lo que vendría. Poco después de este incidente, Maudsley fue trasladado a la prisión de alta seguridad de Wakefield, donde su conducta violenta continuó. En 1978, en un solo día, asesinó a 2 reclusos dentro de la prisión, lo cual provocó que fuera puesto en aislamiento permanente. Estos eventos llevaron a las autoridades a construir una celda especial para él, similar a una caja de cristal, donde permanece confinado sin contacto con otros presos. Esta medida extrema fue necesaria debido al riesgo que representa para los demás reclusos. La historia de Robert Maudsley ha sido tema de discusión en los medios británicos, y su caso es uno de los más complejos y debatidos en la historia criminal del Reino Unido. A lo largo de los años, Maudsley ha expresado que sus ataques se dirigen únicamente a aquellos que, en su criterio, han cometido delitos atroces. Esta visión distorsionada de justicia lo ha convertido en una figura temida y ha hecho que su aislamiento sea una medida de protección tanto para él como para otros. El caso de Robert Maudsley ha servido de inspiración para diversos estudios y documentales que analizan los límites del sistema penal británico y las dificultades para tratar a individuos con patrones de violencia tan extremos. Aunque Maudsley cumple su sentencia en condiciones excepcionales, su historia continúa siendo un recordatorio de los dilemas éticos y de seguridad que enfrentan las instituciones penitenciarias. Número 9. Johnny el Leproso y su pandilla. John Jairo Moreno Torres, conocido en las calles de Bogotá como Johnny el Leproso, es una figura que dejó huella en la historia criminal de Colombia por su breve, pero violenta, vida como líder de una de las pandillas más temidas de la ciudad. Nacido en 1979 en una familia de escasos recursos en Bogotá, Moreno Torres tuvo una infancia marcada por las dificultades económicas y familiares. Desde joven, experimentó un ambiente de violencia y a temprana edad sufrió una quemadura en una pierna, lo que le valió el apodo de El Leproso, una burla que solo reforzó su carácter endurecido. A los 13 años, Johnny abandonó la escuela y comenzó su vida en el mundo delictivo, liderando una pandilla que operaba en los barrios de Fontibón y Kennedy. Durante los años 90, esta organización se hizo conocida por su brutalidad y por controlar gran parte del tráfico de drogas en esa zona de Bogotá. La pandilla de Johnny el Leproso no solo cometía robos y asaltos, sino que también era conocida por eliminar a sus rivales de manera violenta, usando armas que iban desde machetes hasta pistolas. En uno de los crímenes más notorios de Johnny, el líder de la pandilla fue acusado de la muerte y posterior desmembramiento de un rival, cuyos restos fueron esparcidos en las calles de Bogotá. Este acto, que generó un gran impacto en la comunidad,
llevó a las autoridades a intensificar la búsqueda para capturarlo. Finalmente, Moreno Torres fue arrestado en 1998 mientras estaba en la casa de su novia y fue trasladado a la prisión La Modelo, un centro penitenciario conocido por su ambiente hostil y violento. Sin embargo, su vida en prisión no duró mucho. Apenas unos meses después de su ingreso, en junio de 1998, Johnny el Leproso fue asesinado en un enfrentamiento dentro de la cárcel, recibiendo múltiples disparos y heridas de arma blanca. Su muerte fue vista por muchos como una especie de justicia ejecutada por sus propios compañeros de celda, quienes, al parecer, buscaban saldar cuentas pendientes con él. La figura de Johnny el Leproso, aunque temida, ha sido recordada en Bogotá como un símbolo de los efectos devastadores del crimen en las comunidades. Su vida y su trágico final representan el desenlace de una juventud marcada por la falta de oportunidades y el fácil acceso a la violencia. El caso de Johnny es también un recordatorio de los desafíos que enfrenta la sociedad colombiana para ofrecer alternativas y prevención a jóvenes en situación de vulnerabilidad.